Hoy tenemos sobre la mesa algo bastante inusual. Sí, ¿verdad? Son fragmentos de un libro que en la superficie parece un cuento infantil, El bosque de la oscuridad. De la autora venezolana Raquel del Valle Peña Peinado. Esa misma. Pero desde la primera página te das cuenta de que hay algo más. La propia autora lo plantea como una invitación a investigar. Ajá. Y bueno, nuestra misión hoy es precisamente esa. Ver cómo usa a una orquídea luminosa, un búho y la luna para explicar ideas sobre ecología, simbiosis. Y hasta pensamiento crítico, que es lo más sorprendente. Totalmente. Y lo hace de una forma muy particular. La premisa es que estamos en un bosque donde la oscuridad, digamos, no es un vacío, es un lienzo que revela. Me encanta esa idea. La autora usa unas imágenes, habla de un manto tejido con secretos y sombras líquidas. Es muy poético. Sí, pero lo que a mí de verdad me atrapó desde el principio fue una nota en el índice. ¿Ah, sí? ¿Qué decía? Dice, lo cito casi de memoria. Este índice no es un mapa, es una red de micelios. ¡Wow! Y sigue. Sigue las conexiones y encontrarás más de lo que buscas. Una red de micelios. Esa metáfora es brillante. Te está diciendo de entrada que no hay un solo camino para entender esto. Exacto. Que las ideas se conectan por debajo de la superficie como en un bosque de verdad. O sea que no es una historia lineal, es un ecosistema de conceptos. Exactamente. Y refuerza esa idea cuando dice que el libro no se lee, se ingiere, y que sus palabras son bayas que intoxican de lucidez. Claramente no estamos ante un simple cuento para dormir entonces. Para nada. Es una herramienta pedagógica diseñada para provocar preguntas. Y todo gira en torno a la protagonista, Antera, que es una orquídea. Una orquídea que se hace una pregunta muy existencial, ¿no? ¿Por qué brillar donde nadie mira? Esa misma. Una pregunta que nos lleva directamente al primer capítulo. Vamos a desempacar esto. Dale. Anthera está solo en un bosque que el texto describe como sombrío, frío y lleno de criaturas extrañas, espantosas y temibles. Y ella es el único punto de luz, con pétalos que brillan como diamantes. Se siente completamente fuera del lugar. Su conflicto es de propósito. 100%. Y es un propósito que ella cuestiona activamente. No es que esté triste y ya. No, para nada. Cuando escucha el susurro de su hermana, la reina orquídea, su pregunta es casi un reclamo, ¿no? Le dice, ¿por qué tengo que vivir aquí, alejada de ustedes? Claro, como si fuera un castigo, como si la hubieran exiliado a un lugar terrible. Exacto. Lo que me parece fascinante es la respuesta que recibe. Uno esperaría algo místico o poético, tipo, tu luz es una esperanza en la oscuridad. Claro. Pero no. La reina orquídea le da básicamente una clase de biología en miniatura. Completamente. Le dice que es una especie única que no necesita luz solar porque no tiene clorofila. O sea, su hábitat natural es la oscuridad de los bosques húmedos. De un plumazo, la autora transforma lo que Anthera ve como una maldición en su condición biológica. Exacto. No es un castigo, es su naturaleza. Entonces, la primera gran lección es casi como de autoayuda ecológica. Tu aparente debilidad o tu aislamiento no es un defecto, es tu nicho ecológico. Sí, es un cambio de perspectiva total. Anther aprende que su propósito no es brillar a pesar de la oscuridad, sino para la oscuridad. ¿Y para qué exactamente? ¿Cómo se lo explica? Pues para entender ese ¿para qué?, la reina introduce el concepto clave, la simbiosis. Ah, aquí viene la ciencia. Aquí viene la ciencia. Le explica que su supervivencia depende de los hongos, que le proveen nutrientes del suelo, y que a su vez otras especies dependen de ella. O sea, no está sola realmente. Para nada. La palabra que usa es relación simbiótica. Y de repente, su soledad se revela como una interconexión súper profunda. Es parte de una red invisible pero vital. El texto lo resume muy bien. Dice que Anthera comprendió que su vida pertenecía a ese bosque y que las criaturas que antes le daban miedo, Ajá, las espantosas y temibles. esas mismas, pues que también tenían una misión. Su brillo no es para ser admirado, es funcional. Exacto. Ilumina un ecosistema del que ella es una pieza indispensable. Es un cambio de perspectiva radical, que la va a sacar de su zona de confort de una manera mucho más desafiante. Entendido.
Así que Anthera encuentra su propósito en la interconexión pacífica. Pero claro, la naturaleza no es solo simbiosis colaborativa, ¿verdad? Para nada. Su siguiente encuentro le presenta una realidad mucho más cruda, casi violenta. Escucha un ulular y conoce al búho real. Y de nuevo, el personaje se presenta con una precisión casi de enciclopedia. No dice, soy un búho. ¿Cómo se presenta? Dice, pertenezco a la familia Estrigidae, mi género y especie se conocen como bubo-bubo. O sea, establece de inmediato una autoridad basada en el conocimiento, Ajá, en lo fáctico. en lo fáctico. Le explica que vive en zonas remotas para evitar a los humanos. Es la que tendríamos todos, yo creo. Eso es terrible. ¿Acaso no acabaría con tu especie? Es empatía pura. Cautiverio igual a crueldad. Claro, es la primera reacción lógica. Pero la respuesta del búho subvierte por completo esa idea. Y aquí el libro se pone muy, muy interesante. A ver. Porque le presenta a Anthera una idea que, a primera vista, es difícil de aceptar. Describe la cetrería no como crueldad, sino como otra relación simbiótica. Usa exactamente la misma frase que la reina orquídea. la misma frase. Pero, a ver, un momento. Llamar simbiótica a la cetrería suena, no sé, como un eufemismo bastante fuerte para lo que es cautiverio. ¿Lo es? ¿El libro está intentando justificar la práctica o el punto es otro? Yo creo que esa es la clave. No creo que el libro la justifique en un sentido moral absoluto, sino que la usa para forzar a Anthera y a quien lee a abandonar un juicio moral simplista. Entiendo. El búho la explica en términos de beneficio mutuo. Los humanos usan a las aves para controlar plagas y a cambio las aves en cautiverio son alimentadas, cuidadas. Lo llama el arte de cazar sin armas. Ya veo. El punto no es si la cetrería es buena o mala, sino usarla como excusa para introducir una idea más incómoda. Exacto. ¿Y cuál es esa idea incómoda? Que la naturaleza no opera bajo códigos morales humanos de bueno y malo. Claro. La siguiente pregunta de Anthera es si cazar no es cruel con otras especies. Y la respuesta del búho la lleva justo a ese terreno. Soy un ave depredadora. Si no me alimento de otras especies, me extinguiría. Sin disculpas, sin justificación moral. Es un hecho biológico. Es su rol en el equilibrio del ecosistema. Así que el aprendizaje aquí es pasar de un juicio de valor inmediato a entender la función sistémica. Anthera tiene que aceptar que la depredación, que le parece cruel, Es una parte necesaria del equilibrio que permite que el bosque, su propio hogar, sobreviva. es una lección mucho más dura que la primera. Mucho más. La primera lección fue sobre encontrar su lugar en una red de cooperación. Esta segunda es sobre aceptar que esa red también incluye violencia y muerte como mecanismos de regulación. El libro no le pone un velo a la dureza de la naturaleza. Te muestra que el equilibrio es complejo, no siempre es reconfortante. ¿Para nada? Y habiendo entendido la simbiosis y la cadena alimenticia, el viaje de Anthera la lleva a un último desafío, el miedo irracional. Exacto. El tercer capítulo abre con una noche de luna llena y un sonido que le provoca un gran escalofrío, el aullido de un lobo. La emoción dominante aquí es el miedo. Y justo en ese momento entra en escena la luna. Un personaje majestuoso que se presenta como un satélite de la Pachamama y explica que solo visita el bosque en su fase llena. Su presencia es tranquilizadora. Es como la voz de la sabiduría en ese momento. Y Anthera, que ya aprendió a ser curiosa, supera su miedo y le hace la pregunta que nace de ese escalofrío. ¿Y por qué aúlla aquella criatura? Dando por sentado, claro, lo que dice el mito popular, que el lobo le aúlla a la luna. Por supuesto. Y la respuesta de la luna es, quizás, la lección más explícita de todo el libro. Es una clase sobre la diferencia entre mito y ciencia. Es categórica. Le dice, y esto es casi una cita directa, no, eso dicen sobre los lobos, pero eso no es cierto. Son historias o simplemente mitología que no tienen fundamento científico. ¡Wow! ¡Qué contundencia! No dice, es una bonita leyenda o algo así. Dice, no tiene fundamento científico. Y no se detiene ahí. Le ofrece las explicaciones biológicas reales. Que el aullido es comunicación, ¿no? Exacto. Que sirve para llamar a la manada, para delimitar territorio o, en época de celo, para buscar pareja. Le da alternativas lógicas y verificables. Básicamente la luna le está enseñando el método científico en su forma más pura.
Totalmente. Le está diciendo, no te quedes con la primera explicación que escuches, especialmente si se basa en el miedo o la tradición. Busca la evidencia. Y la advierte explícitamente sobre creer en hechos basados en mitos o fantasías. Ajá. Y esa lección cala muy profundo en Antera. La reflexión que hace es el corazón del capítulo. Entiende que, antes de crearnos prejuicios, debemos investigar. Pero lo más potente es que conecta el mito con el daño real. Comprende que creer en esas historias falsas solo perjudican a una especie. Ese es un salto conceptual enorme. Gigante. Pasa de un simple no creas en cuentos a entender que la desinformación y los prejuicios tienen consecuencias ecológicas. ¡Claro! El miedo al lobo, alimentado por mitos, ha llevado a su persecución en el mundo real. El libro, a través de Antera, nos dice que el conocimiento no es un ejercicio académico, es una responsabilidad. Y para cerrar la lección, la luna le añade un toque de humor, que también es como un bálsamo para el miedo. Sí, es un gran detalle. Le dice sonriendo, claro, eres una flor, los lobos no se alimentan de flores. Que es una forma de decirle a Antera que su miedo era desproporcionado porque se basaba en información incorrecta sobre el lobo y sobre la relación que tiene con él, que es ninguna. Es la culminación de su viaje. Totalmente. Aprende a separar la observación de la interpretación mítica y a favorecer la explicación científica. Ha pasado de la confusión existencial a la complejidad ecológica y, finalmente, al pensamiento crítico. Bien, si unimos todas las piezas, el arco de Antera es increíblemente claro y sofisticado para un cuento. Sí. Empieza cuestionando su propio propósito, sintiéndose aislada. Luego aprende sobre la interconexión y la simbiosis. Encontrando su lugar en una red de cooperación. Después se enfrenta a la parte más oscura de esa red, la depredación, y aprende a ver más allá de un juicio moral simple para entender el equilibrio ecológico. Y finalmente, se enfrenta a sus propios miedos, aprendiendo a desmantelarlos con conocimiento e investigación. Valorando la ciencia por encima del mito. Es un viaje completo de la ignorancia a la lucidez. Exacto. Y todo esto cobra todavía más sentido si miramos el perfil de la autora, Raquel del Valle Peña Peñado. Claro, porque ella no es solo escritora. No, es educadora, con maestrías en orientación de la conducta y educación para padres, y está haciendo un doctorado en ciencias de la educación. O sea, este libro no es un pasatiempo para ella, es la materialización de su vocación pedagógica. Totalmente. Su biografía dice que su objetivo es rescatar la lectura en el hogar y ofrecer herramientas narrativas para el aula. Y este libro es exactamente eso, una herramienta. La frase de la presentación, es el bosque creciendo dentro de ti, resume esa intención a la perfección. ¿Cierto? No se trata de que memoricen qué es la simbiosis. Se trata de que internalicen una forma de pensar. Ser curiosos, buscar conexiones, cuestionar las apariencias. Y valorar la evidencia es enseñar a pensar como un ecologista, en el sentido más amplio. Sí, me gusta eso. Entendiendo que todo está conectado, que las acciones tienen consecuencias y que la comprensión profunda requiere mirar más allá de la superficie. Antera ilumina el bosque no solo con sus pétalos, sino con su entendimiento. Exacto. Lo que nos deja con una idea final para reflexionar. A ver. El viaje de Antera es una metáfora de cómo nos enfrentamos a lo desconocido. Ella empieza con miedo a un bosque oscuro, lleno de criaturas espantosas. Pero a medida que hace preguntas y busca conocimiento, ese mismo bosque se transforma en un sistema lógico, interconectado y fascinante. La oscuridad no desaparece. Pero deja de ser amenazante. Exacto. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué bosques oscuros tenemos en nuestra propia vida? Buena pregunta. ¿Qué ideas preconcebidas, miedos o prejuicios mantenemos sobre ciertos temas o personas que nos parecen impenetrables y amenazantes? Y el libro sugiere que la luz no viene de afuera. La luz es hacer las preguntas correctas y atreverse a seguir las conexiones, tal como lo hizo una pequeña orquídea en medio de la noche.